es, los niños salen a su clase, ¿verdad? Los niños salgan a su clase, pásenle, pásenle. Hoy, hermanos, el tema, ¿verdad?, de esta noche es ¿por qué era necesario la muerte de Cristo? ¿Por qué es necesaria, ¿verdad?, la muerte de Cristo? No porque todavía sigue siendo necesaria. ¿Por qué es necesaria la muerte de Cristo? Isaías 53, versículo 6, hermanos, sígame con su vista. Lo voy a leer nuevamente. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque cada uno de los hermanos que está en esta tarde, Señor, acompañándonos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros, Señor. Permítanos, Padre, poder aprender de lo que viene, de lo que está en tu palabra, Señor. Permíteme ser claro, Señor, al expresarme, que cada uno de nosotros, Señor, pueda comprenderlo y pueda entenderlo, Padre. Glorifícate, Señor, a través de esta enseñanza. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Semanas pasadas, ¿verdad, hermanos? Estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesús, su persona, su humanidad, su divinidad, acerca, ¿verdad?, de que Jesucristo mismo sabía que Él era Dios y al mismo tiempo de la obra que Él estaba haciendo. Pero en esta ocasión, hermanos, el tema, ¿verdad?, es que entendamos por qué tuvo que morir Jesús por nosotros, por qué tuvo que morir Jesús por nuestros pecados, por qué Dios no dijo, bueno, abracadabra, perdono todos los pecados, ¿verdad? El que quiera lo puede hacer, porque era necesario, ¿verdad?, que Cristo, que Jesús tomara un cuerpo, que Jesús se hiciera hombre, que Jesús viviera como hombre, que Jesús cumpliera toda la ley y fuese a la cruz, ¿verdad? Fuese crucificado, fuese sepultado y por el poder de Dios resucitado al tercer día. El versículo, hermanos, que leíamos ahí en Isaías 53, versículo 6, empieza describiendo, ¿verdad?, la condición del hombre, pero termina, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se refiere con él? A Jesús, a Cristo, ¿verdad? A Jesucristo. Dios, hermano, carga el pecado de todos los hombres en su Hijo Jesús. Y esto ya lo he explicado, hermanos, pero tratar de expresarlo a la perfección es algo que no pudiéramos entender o comprender al 100%. Jesús, hermano, era sin pecado. El ejemplo más cercano a esto, hermano, pero que al mismo tiempo está alejadísimo. Imagínese esto, hermano. Usted sale, cuando vamos a salir, ¿verdad? Vamos a ir a una plaza, cuando vamos a ir a surtir la despensa, cuando vamos a ir a tomar un café, cuando usted va a salir de viaje. Siempre tratamos de irnos bañados, arreglados, aseados, perfumados. ¿Sí o no? ¿O alguien de ustedes se pone la ropa del trabajo? ¿Verdad que no? Escogemos nuestras mejores ropas, algunos les gusta usar perfume, algunos ni de desodorante se echan, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas, pero todos nosotros tratamos de arreglarnos de una forma. Imagínese, hermano, que mientras va en el camino, va una pipa de esas, ¿verdad?, que limpian fosas, ¿verdad?, sépticas. Y que por casualidades del destino, hermano, la pipa se cae, revienta y todo aquello que habían sacado, hermano, cae no solamente sobre su carro por fuera. Usted porque no le gusta usar el aire acondicionado del coche, llevaba las ventanas abajo y todo se mete, todo entra y todo ese olor penetra. Ahora, qué asqueroso sería eso, ¿verdad? Sería algo, híjoles, bañarnos, que se quite el olor, luego el carro, ¿verdad? Nuestra ropa, ya se dañó nuestros mejores vestidos. Bueno, hermanos, cuando cae el pecado de cada uno de nosotros sobre Jesús, multiplíquelo, pero por el infinito. Era algo completamente asqueroso, hermano, el hecho de que en Jesús
3 veces santo, el pecado estuviera cayendo, todo nuestro pecado sobre él. Ya cuando lo vemos con esa magnitud, podemos comprender que verdaderamente fue un sacrificio para él, que todo el pecado cayera sobre él. También ya esto lo he comentado. El castigo, hermano, de la cruz no eran los clavos, no era la corona de espinas, no eran los azotes, no era que le dieran a beber vinagre, no era su costado traspasado, no era cargar la cruz hasta Gólgota, no era nada de eso. Esto era parte, hermano, del castigo humano. Pero el verdadero castigo que iba a librar a su pueblo era que los pecados de cada uno de nosotros descendieran sobre él, estuvieran con él. El Señor Dios Padre derramando su ira sobre su propio Hijo, el castigo que usted y yo merecemos cayendo sobre el Hijo de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero ahora, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? Hay 3 razones, hermano, por las cuales era necesaria, y sobre esas 3 razones estaremos explicándolas esta noche. La primera razón, hermanos, era por la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento hace un énfasis tremendo, hermanos, en la santidad de Dios. ¿Ha leído Levítico, Deuteronomio? ¿Va que a veces ni lo entendemos? Es difícil, hermano, porque lo único que se nos muestra, la mayor parte que se nos muestra es la ley de Dios hacia su pueblo. Pero la ley, hermano, es una muestra de la santidad de Dios. La ley es una muestra de ese Dios perfecto, de ese Dios santo. Regla tras regla marcada de forma específica. Vemos, hermano, en la ley cómo es la santidad de Dios, en que Dios quería un pueblo apartado para él. Todos los pueblos, hermano, tenían tradiciones, todos los pueblos tenían prácticas, pero el pueblo de Dios se diferenciaba de cada una de esas prácticas que los pueblos cometían. Por ejemplo, hermano, lo que veíamos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué otro pueblo tenía la ley de que podías dejar ir a tu esclavo al 7º año? No había absolutamente ninguno. Si era tu esclavo para siempre. El Señor, hermano, su santidad es tan perfecta que en su ley se pide que se respete a los animales. Dice, ¿verdad? Pondrás bozal al buey que trilla. O sea que aún Dios estaba preocupado en su santidad porque los animales al trabajar fueran comiendo, fuesen, ¿verdad?, alimentándose. El Señor, hermano, en su santidad aún protege la tierra. 6 años tienes que trabajar la tierra y al 7º año debes dejar descansar la tierra. Hermano, el Señor, su ley era una ley perfecta que nos muestra su grado de santidad y nos muestra la santidad que hay en él. Y aquí entra lo necesario de su muerte. El hombre no podía saciar esa santidad. Hermano, el hombre no podía llenar o satisfacer la santidad de Dios. Acompáñenme a Isaías, más atrás, hermanos, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Isaías 6, versículo 1 en adelante, dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Quién está diciendo esto, hermano? Isaías. Dice que él vio al Señor, que él vio a Dios, y dice que él lo vio sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estas dos características que Isaías da, hermanos,
demostraban la grandeza y el poder del Señor. Se dice que en la antigüedad un rey, entre más alto tuviese su trono, o sea, entre más grande estuviera, más ancho, más largo, mostraba la capacidad que tenía su imperio. Pero al mismo tiempo sus vestidos, si se ensanchaban, si eran rimbombantes, si eran amplios, eso también mostraba el poder que en él tenía. Pero dice Isaías que las faldas del Señor, o sea, sus vestidos, lo expresa, dice, llenaban el templo. Su grandeza, hermano, llenaba todo el santuario, no solamente una parte, sino que absolutamente todo. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ni los ángeles, hermanos, eran dignos de pisar el lugar donde el Señor se encontraba. Es más, ni siquiera eran dignos, hermano, porque tenían que cubrir sus pies. ¿Quién más, hermano, verdad? ¿A quién le dice el Señor, quítate las sandalias? A Moisés. ¿Pero por qué se lo dice? Porque estaba en un lugar santo. Y las otras 2 alas, hermano, dice que servían para cubrir su rostro, porque el que mirara a Jehová ciertamente morirá. Entonces vemos, hermano, la grandeza que tenía de lo que estaba viendo Isaías. Y dice el versículo 3, narra, ¿verdad?, lo que estaban diciendo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El único atributo de Dios, la única cualidad de Dios, hermano, que se repite no una, no 2, sino 3 veces para hacer énfasis en esto, es su santidad. Santo, 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 absolutamente santo, remarcando y poniendo énfasis en que Él es completamente limpio y completamente perfecto. Dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y la reacción de Isaías en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías, hermano, era normal. La reacción de Isaías deseando, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto. Ya él se daba por muerto. Él decía, voy a morir porque vi al Señor, siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Era necesaria la muerte de Cristo, hermanos, por la santidad de Dios. Era necesaria la muerte de Cristo porque es un Dios santo, santo, santo. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías, hermano, reconocía al ver la santidad de Dios, al comprender su grandeza, que él merecía morir por esto. Y por eso era necesaria la muerte de Cristo. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, hermanos. Ese pasaje todos lo conocemos. Si usted gana almas o ha compartido el evangelio, dice así, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Dios, como lo veíamos en Isaías, ¿verdad? El primer versículo que leíamos, pone a Jesús como la propiciación, como el medio para calmar la ira de Dios, como el medio para poder hacer que nosotros tengamos una relación con Dios, pero lo dice ahí, para manifestar su justicia. ¿Por qué para manifestar su justicia? O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Tengo que poner a Jesús como el perdón de pecados a través de su sangre, porque no hay nadie que pueda saciar mi justicia. No hay nadie que pueda llenar mi justicia. No hay nadie que pueda pagar mi santidad. Por ejemplo, hermanos, ¿cuánto le gusta que cueste la justicia de un juez en México? Unos cuantos miles de pesos y puedes comprar justicia, ¿sí o no? Nuestra justicia, incluso, hermanos, a veces se ve movida por nuestras amistades, por el compañerismo, por la cercanía que tenemos. Y a través de eso muchas veces se sacia. Porque juzgamos a nuestros enemigos de una forma, pero aunque nuestro amigo haga las mismas cosas idénticas que él hace, no daríamos el mismo juicio. ¿Sí o no? Pero para poder pagar la justicia de Dios, él mismo tuvo que poner a su Hijo como el medio de la propiciación a través de la fe en su sangre, para poder darnos a entender que su santidad, que su justicia no puede ser satisfecha a través de él mismo. Por eso, hermano, era necesaria la muerte de Cristo, porque la santidad de Dios condenaba a cada uno de nosotros. Y el siguiente punto, ¿verdad? Ya vimos el primero. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos, hasta aquí? Ok. El siguiente punto, hermanos, es por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre. A veces tenemos una opinión un poco ligera y errónea del pecado. El pecado, hermano, no es fallarle a un hombre. No es cometer una ofensa contra un hombre, no es tener una debilidad al 100%, no es en sí una debilidad de la naturaleza humana o simplemente una enfermedad como se le ha catalogado hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, a la gente hoy en día que le gusta mentir, ya le ponen que ahora es una enfermedad, es algo psicológico, ¿verdad? A la gente que le gusta robar es otra enfermedad. Pero la Biblia, hermano, le sigue llamando pecado. Hermano, debemos de entender que el pecado no es algo ligero, algo liviano, es más bien una rebelión, es una transgresión, es una enemistad contra Dios y por consiguiente algo que debe de ser castigado y condenado. Acompáñeme a Santiago 2:10. Santiago 2:10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El pecado se debe de ver en la forma que lo representa la Biblia como algo, hermano, que acarrea la ira, la condenación y el castigo eterno de parte de Dios. Dios está diciendo en Santiago 2:10, y este versículo deshace a cualquiera que no se siente tan pecador, ¿verdad? Hermano Toño, siempre lo agarro de ejemplo, es que también se pone bien cerquita, hermano. Mejor. Hermano Toño, ¿alguna vez ha matado a alguien? ¿Y si le dijera que es asesino? No. Bueno, a lo mejor pensando mal, ¿verdad? De alguien. Pero físicamente, no. Hermano Eustaquio, ¿alguna vez ha cometido adulterio? No, pero dice, creo que no. Creo que no. Hermano Juan, ¿alguna vez ha practicado hechicería, brujería? ¿No?
Sí, dice el hermano Juan aquí creyendo en los signos del zodiaco, ¿verdad? Pero el hermano Toño es asesino. No, no voy a decir lo que es usted, hermano, ¿verdad? El hermano Juan es hechicero. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Quizás no hemos matado, quizás no hemos adulterado, quizás no hemos practicado hechicería, quizás no hemos practicado la idolatría, pero hemos mentido. Y el hecho de que ya hayas mentido te hace culpable de todos los demás. Entonces, el pecado del hombre, hermano, tenía que hacer necesaria la muerte de Cristo. Dice Ezequiel 18:20, vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué tan amplio es el pecado, verdad? Como lo acabamos de ver. El pecado, hermano, es tan amplio que no importa si no sabes qué es pecado. Si la Biblia dice que es pecado, aunque tú no lo sepas, sigue siendo pecado porque el Señor lo llama pecado. Y no importa qué tan pequeño parezca delante de tus ojos, sigue siendo pecado. En la Biblia, hermano, no hay pecados pequeños. Todos los pecados delante del Señor son igual de graves. Todos los pecados delante de Dios merecen el mismo castigo y merecen la misma condenación. No importa cuán moralmente buenos seamos, el pecado del hombre hacía necesaria la muerte de Cristo, porque entonces, ¿cómo podía satisfacerse la justicia, la santidad de Dios? Adán y Eva, hermanos, vamos a juzgarlos otra vez, ¿verdad? Porque por ellos estamos aquí, con frío, ¿verdad? Y con... Hermanos, Adán y Eva pecaron demasiado. Muchos de nosotros vivimos peor que Adán y Eva, ¿sí o no? Día con día. Pero el pecado, hermano, era tan grave que aquello que el Señor había hecho de una forma perfecta se volvió imperfecto. Entonces, no podemos ver, hermano, el pecado con esa facilidad. Hoy en día confesamos el pecado de una forma tan sencilla que casi, hermanos, hemos perdido todo su terror. Hermano, pecar debería de causarnos miedo. La verdad, el pecar debería de ponernos, hermanos, a temblar. No porque le hemos fallado a los hombres, no porque le hemos fallado a la iglesia, no porque le hemos fallado a nuestra familia, porque hemos fallado delante del Señor, delante de nuestro Creador. Si usted como padre, hermano, se enoja porque su hijo, ¿verdad?, no hace las cosas a las cuales usted le ordena, y si usted siendo hombre, ¿verdad?, si usted siendo imperfecto, si usted teniendo la misma desobediencia quizás ante sus jefes, quizás ante sus autoridades, cuánto más el Señor, que es el dueño de todo lo que existe, que es el creador y que es el sustentador de todas las cosas, ¿cómo mirará, hermano, cada uno de nuestros pecados? Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa hacía necesaria la muerte de Cristo para que Él pudiera cargar nuestros pecados. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que es una buena razón para que Cristo muriera, pero vemos, hermano, ese amor inexplicable en que siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. El punto número C, el cumplimiento también de las Escrituras. Jesús lo había prometido desde Génesis. Génesis nos da la promesa de que la simiente de la mujer iba a vencer al diablo, iba a vencer a la serpiente. Acompáñeme a Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27.
Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44 de ese mismo capítulo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si verdaderamente Jesucristo era el Mesías, las profecías que se referían a él, a sus sufrimientos y a su muerte, debieron cumplirse, hermanos, en él. Se imagina, por ejemplo, vamos al Salmo 22, uno de los más conocidos. Salmo capítulo 22. Salmo 22, versículo 18, hermanos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hay un montón de versículos, hermanos, en este salmo, ¿verdad?, que se cumplen en Jesús, varias profecías que se cumplen en la cruz de Jesús. Pero se acuerda también cuando los soldados le quitan, los despojan de sus ropas y empiezan a echar suertes para ver quién se llevaba una calceta, para ver quién se llevaba la playera, ¿verdad? En Jesús, hermano, por ejemplo, nada más en la cruz, nada más en la pura crucifixión, quitando toda su vida y quitando todo su ministerio, se cumplen, hermanos, alrededor de 30 profecías, un poquito más de 30 profecías al pie de la letra. ¿Cómo podía ser que, habiendo pasado tanto tiempo, tantos años, gente que ni siquiera, hermanos, lo conocía, gente que ni siquiera lo conoció, gente que ni siquiera lo vio, hablara sobre Jesús, cosas que se cumplieran al pie de la letra? Ahora, los que lo estaban crucificando, hermanos, no eran los judíos para decir: bueno, esto se dice del Mesías, lo voy a hacer así para que se pueda, para que en un futuro puedan decir que él es que él es el Mesías, que él es el Redentor. Eran soldados romanos, eran soldados, hermano, que no estaban relacionados en lo absoluto con la religión judía. Ahora, si hubiesen sido los judíos, yo creo que en lugar de intentar cumplir las profecías, iban a hacer todo lo posible por hacerlo de manera contraria. Entonces, hermano, era necesario para poder cumplir las promesas, las profecías que Dios había dado sobre Jesús. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Una duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí están despiertos, hermanos? Si están despiertos, si no, voy a comprar una pelota, se la voy a dar a Andrés y cuando le diga tírasela al hermano, ¿verdad? Para que se la aviente. Ahora ya entendimos por qué era necesaria la muerte de Cristo. Ahora vamos a ver el alcance que tiene la muerte de Cristo. La expiación de Jesucristo es suficiente para todos. Es eficaz para los que creen, pero también es eficaz, hermanos, para aquellos que no quieren creer. La expiación queda limitada únicamente por la incredulidad humana. O sea, Dios murió, hermanos, ¿por quiénes? Por todo el mundo, ¿verdad? Dios murió por todo el mundo. Acompáñenme a Juan 1:29. Juan 1:29, por favor.
Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Acompáñame a primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No el pecado de unos cuantos individuos o de un pueblo escogido como era el pueblo de Israel, sino el pecado de todo el mundo, hermanos. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice el versículo 1, hermano, que se hagan oraciones por ¿quiénes? ¿Por quiénes, hermanos? Versículo 1, ahí trae su Biblia, hermanos, lea su Biblia, por favor, por todos los hombres. Los hombres cristianos, por todos los hombres, ¿verdad? O sea, Dios dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, básicamente, orar por la salvación de todos los hombres. Ahora sí, leemos el versículo número 4, entendiendo esto. El cual quiere que quienes, todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y presta atención en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo podríamos orar por todos los hombres si no todos pudieran ser salvos? Sería ilógico. Entonces, hermano, el alcance de la muerte de Cristo no está limitado a un grupo, no está limitado a una sola comunidad cristiana, no está limitado solamente a los bautistas, aunque muchas veces nos sentimos de esa manera. El alcance de la muerte de Cristo se extiende a todos los hombres, pero al mismo tiempo se hace de forma individual. Vamos a Hechos 10:34. Hechos 10:34. Ningún individuo, hermano, sea hombre, sea mujer, sea niño, queda excluido de los beneficios que ofrece el pacto que se hizo en la cruz de Cristo. Hechos 10, versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no, que hermanos, de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí, ¿verdad? Pedro está hablando, hermanos, con Cornelio, aquel centurión que dice la Biblia que sus oraciones habían llegado al cielo, pero le hacía falta lo más importante, que era conocer a Jesús. Y la Biblia nos dice que Pedro, hermano, habiendo estado con Jesús, habiendo caminado con él por tanto tiempo, habiendo, hermanos, viendo los milagros que Jesús hacía, viendo cómo Jesús se sentaba con pecadores, viendo cómo Jesús perdonaba a aquella mujer que había sido encontrada en adulterio y que todo el pueblo la quería
apedrear, viendo cada una de esas cosas, comprende hasta en Hechos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y a veces nos hace falta comprender esto mismo que entendió Pedro. Después de tantos años de ministerio, Pedro no lo había entendido. Y a veces, hermanos, nosotros somos tan selectivos al momento de compartir sobre la muerte de Cristo. Somos tan superficiales, es la palabra, que dependiendo de la persona, dependiendo quién sea, dependiendo cómo sea, dependiendo qué tenga, vemos si es digno de recibir o de si es digno de compartirle, cuando la cruz de Cristo alcanza a todo el mundo de forma individual y de forma personal, sin importar de dónde sean, sin importar quiénes sean, sin importar lo que tengan, sin importar lo que hayan hecho, sin importar aún lo que hayan cometido, sin importar qué perversos puedan llegar a ser, sin importar cuán abominables puedan llegar a ser, sin importar cuán pobres puedan ser, sin importar cuán ricos puedan ser. La cruz de Cristo, hermano, la muerte de Cristo alcanza para cada individuo. Pero el alcance no solamente, hermano, es para cada persona, sino también para los pecadores, para los injustos y para los impíos. Acompáñeme a Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otro pasaje, hermano, el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino todos aquellos que están enfermos. El Señor, hermano, el Señor Jesucristo murió por los pecadores, es decir, todos aquellos que están en oposición con Dios. Murió por los injustos, los que abiertamente violan las leyes de Dios, por los impíos, los que de una manera violenta y descarada se niegan a Dios, por los enemigos, los que están en constante riña con Dios y con su causa. Aún por todos estos murió Cristo. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esos pecadores, esos injustos y esos impíos, hermanos, éramos usted y yo. De ahí fue donde el Señor nos rescató y de ahí fue donde donde el Señor nos salvó. De nada sirve, hermanos, entender que Jesús murió y que Jesús tuvo una razón para morir por nosotros si nosotros no lo estamos compartiendo, si nosotros no lo estamos predicando, si nosotros no lo estamos anunciando. De nada sirve, hermanos, entender que Cristo murió porque había una santidad que no podíamos cumplir, había una ley, había una vida que no podíamos vivir. De nada sirve, hermanos, entender que Cristo murió por cada uno de nuestros pecados. De nada sirve, hermanos, entender que se tenían que cumplir cada una de las profecías si no estamos dispuestos a compartir del evangelio. Hermano, de nada sirve que solamente vengamos, sentemos, participemos si no estamos llevando el evangelio, si no estamos predicando. Podemos vivir una vida religiosa, podemos dar, podemos participar dentro de nuestra iglesia, pero todo eso se queda aquí. ¿Y cuándo va a ser el momento en que lo vamos a compartir? ¿Entiendes, hermano, que Cristo murió? ¿Entiendes, hermano, que era necesario que Cristo muriera por ti?
¿Entiendes también entonces que lo debes de compartir? Pues entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es bien fácil, hermanos, quedarnos en nuestra iglesia porque ya está todo. Es bien fácil llegar y sentarnos, y lo he dicho una y otra vez. Es bien fácil dar una clase. Es bien fácil cantar. Es bien fácil pararse, ir a comprar alimentos en la mañana. Es bien fácil hacer todo lo que hacemos dentro de la iglesia, hermanos, porque todo ya está estructurado. Pero ¿cuándo vamos a ir por gente, hermanos, nueva que necesita venir a Cristo? ¿De qué nos sirve conocer si no vamos a compartir? ¿De qué nos sirve saber si no estamos dispuestos a llevar el bendito mensaje del Evangelio? Todo ese conocimiento, hermano, no sirve absolutamente de nada si no se está compartiendo, si no se está llevando a cabo y si no se está llevando a otros. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya les dije que terminando aquí, hermanos, ya las preguntas cuestan, ¿verdad? Ya un billete de 50, un billete de 100 y se la puedo responder. Bueno, hermanos, entonces creo que está entendido, está claro, vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a prestar atención, Señor. Nos das un espíritu, Padre, que presta atención a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por los hermanos que prestan atención, que están aprendiendo, Señor, que están conociendo. Señor, danos esa necesidad de querer aprender. No, Señor, cosas triviales, no cosas, Señor, pragmáticas, sino verdadera doctrina, Señor. Que nos emocione, Padre, el conocerte más, el conocer de tu palabra, Señor, porque necesitamos, Señor, conocerte a ti. Necesitamos, Padre, saber defendernos y necesitamos, Señor, compartir a otros de tu evangelio. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.